empezamos con, digamos, cómo empieza con los grupos. Antes, digamos, cómo llega al de Neuquén, desde los primeros grupos hasta que se conforma el del centenario. Los primeros tienen años de espacio en el medio. Los primeros eran, ¿qué años serían? 60, finales de los 60. este, Creo que los primeros fueron en Chipoleti. Trabajamos en varios barrios digamos, de periferia. Uno clarísimamente, lo recuerdo, debajo del puente que une Neuquén Chipoleti. Y una iglesia evangelista nos permite, digamos, aglutinar docentes que por el tema de puntaje y demás querían hacer el curso de alfabetizadores. Entonces intentamos sumar gente y les pedimos como pago del curso, que les servía como puntaje para su carrera, que se anotaran y alfabetizaran un grupo. Dos pastores evangelistas tenían una amplia cantidad de gente que lo seguía, muy progresista, muy linda gente, y no conseguimos más que una docente que siguiera con... Así que seguimos con 3 grupos allí. Se terminó eso como experiencia, pero muy pobre, no acompañaban los tiempos políticos. Se cerró, digamos, con la experiencia de nada más que de alfabetización. No iba acompañada con ninguna cosa de apertura de lo que Freire llama esperanza, de un circuito muy cerrado, muy opresor. Entonces, después de eso, seguí con algún grupo aislado, en San Martín de los Andes 1 o 2 también, y me conecté, esto antes del 73-74, me conecté con unas chicas que habían empezado a hacer la experiencia en Zapala. Esto fue muy lindo, porque, digamos, no me sentí tan sola, ya empezaba a hablarse de alfabetización en San Martín también. Alguna gente se entusiasmó con seguir el curso. Entonces, con las chicas de Zapala empezamos a reunirnos y a tratar de compartir un poco más la metodología, la discusión de Freire. Yo había seguido muy de cerca la campaña de alfabetización en Chile, con alguna amiga trabajando directamente allí. Había conseguido el material de Cuba, valiosísimo, sobre alfabetización, algunos cuadernos incluso escritos por los supuestos analfabetos, digamos, que sí les faltaba el abecedario, sí, eran analfabetos. Materiales que fuimos juntando y nos fueron enriqueciendo y capacitando, digamos. Y cuando viene el 73, con esa fuerza con que vino, con que todos conocemos, el intendente de Centenario, con su equipo de gente, algunos amigos míos, yo a Rogelio Córdoba no lo conocía entonces, pero me dicen que su campaña, el pilar de su campaña es la alfabetización. Porque en reuniones con los vecinos, cuando él va moviendo su campaña, la gente le pide lo que la gente llama escolaridad, ¿no? Que había mucha cantidad de gente que no estaba capacitada para trabajar. Entonces se formaban en Neuquén los equipos político-técnicos que duraron pocos meses. Y ahí nos encontramos con Rogelio Córdoba y gente de su equipo. Un señor mayor de la resistencia peronista, un compañerazo, Lucio Espíndola también, amigo, muy amigo, entrañable, de grupos de teatro. Habíamos hecho paralelamente mucha actividad en teatro, él y yo. Así que bueno, entonces me llamó, tuvimos reuniones, empezamos a mirar cómo estaba conformado los barrios de Centenario, qué planes de gobierno tenía él que involucraran a la gente en algo más que alfabetizarse. Tenía la mejor disposición y empezamos en Centenario. Así llegué a Centenario, digamos. Hasta entonces la actividad era o eras alfabetizador o alfabetizadora de la dictadura militar con sueldo, entonces después de después de hacerte un estudio, no hacer vos un cuestionario, te aceptaban o no te aceptaban, y si no eras más o menos clandestina y subversiva, al rato que estabas alfabetizando,
a los pobres pastores les llegaba la policía, y qué es esto, y qué están haciendo, de dónde salen, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Si no cobrabas, era sospechoso. Toda sospecha era roja, por empezar. No, nadie perseguía peronistas, todo era rojo. La gran sospecha apareció del Peral con su revista Cuatro Patas, en donde estaba prohibida hasta la cubana sello rojo, todas las bromas que se hacía sobre el verdadero analfabetismo de los militares, ¿no? Así que bueno, empezamos ahí con la experiencia que teníamos, no era mucha, y con un lindo grupo de gente. Cuando llega, cómo le surge la inquietud de dedicarse a la época? O sea, ¿qué contradicción ven en la educación, digamos, pública? Toda, toda. O sea, ¿cómo es, digamos, su relación con la educación desde dónde empieza? Yo estudié magisterio, hice muy pocas experiencias, trabajé 3 años como maestra, desde muy chiquitita, digamos, muy jovencita me recibí con muy poca experiencia, pero bueno, siempre con una gran sensibilidad hacia lo político y hacia lo social, por suerte. Por ejemplo, me toca estrenarme como maestra, yo cumplí los 16 años y empecé a trabajar en el puerto de Mar del Plata, 55, la Revolución Libertadora. Entonces los chicos tenían en sus libros de lectura, primer grado superior, había entonces, tenía la foto de Evita con las alas de hada buena, y la foto de Perón, y lectura sobre plan quinquenal. Yo con esa edad y habiendo asistido a un colegio de monjas, me parecía horrible ese lavado de cerebro que se les hacía a los chicos. Llega la Revolución Libertadora y digo, bueno, ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué libertadora? Se bombardea el puerto de Mar del Plata. Bueno, pasa un tiempito y llega una inspectora de Buenos Aires, llega una inspectora a la escuela, que era una escuela semi-privada, era de monjas, escuela primaria. Entonces viene la señora esta al grado, les pide a los libros delante mío el cuaderno, el libro de lectura, cuando ve esas páginas, les dice a los chicos que arranquen la hoja. Entonces yo me opongo, yo no sé ni cómo. La verdad que no sé ni cómo, cuando pienso en la edad que tenía, y era la primera vez que estaba al frente de un grado, me opongo, y para mí el libro era sagrado, suponete, nada más que por eso, ¿no? Este, pero me opongo que delante de los chicos un enfrentamiento entre una inspectora, la monja que estaba ahí de cuerpo presente, y yo. Cuando se van, la señora se retira muy airada, yo me siento a recobrar la respiración, pues estaba muy nerviosa, con mucho miedo. Dije, bueno, ahora más vale quedarme la valijita, el portafolio. Y de repente me tocan el hombro, yo estaba, te juro que no veía, no me olvido más de ese momento de mi vida. Miro, había una criaturita de las alumnas que me dice, señorita, señorita, mi mamá y mi papá tienen arriba del ropero arrollado la foto de Vita y de Perón. Ellos me identificaron como peronista que los estaba defendiendo. Entonces miro y detrás de la nena había 4 o 5 y estaba todo el grado así, pero sobre ascuas, ¿no? Eran todos peronistas, de hogares peronistas, digamos, los chiquitos. Y se habían sentido, bueno, ahí empecé una toma de conciencia, digamos. Después estuve en la cordillera de los Andes de maestra, haciendo una experiencia en una escuela de personal único, donde el libro mostraba ciudades y los chicos no tenían idea de lo que era una casa arriba de la otra. Como yo pretendía que ellos, que ellos me creyeran a mí, ¿no? Que había casas encima de otras casas. Esos eran los libros que la educación gratuita democrática mandaba para los chicos de la cordillera. Este, Mientras fui gran lectora y cada vez que iba a alguna gran ciudad, porque en el resto no había entonces para nada, trataba de hacer cursos, de capacitarme. Estudié capacitación docente en Mar del Plata, hice 2 años después de estudio en la universidad, no importa. Y siempre vi que había una gran falla en el sistema educativo, hasta que pude sistematizar toda esa falla, ¿no? La gran hipocresía del sistema, hasta que me encuentro con Freire, que me ayuda a liberarme, ¿no? Y a sistematizar lo que yo sentía.
nos sentimos muy identificados, muchos de nosotros, porque claro, por un lado está el sistema que atrapa con el sistema educativo y por el otro lado el que excluye. O sea, un sistema pinza del que no zafabas, ¿no? Y el docente dentro del engranaje, víctima y victimario. O sea, los chicos que no se saben quedar quietos, que hacen muchas preguntas, que no tienen el lenguaje del docente, son excluidos del sistema. Después encontré muchas experiencias de muchos colores que avalan esto, ¿no? Y se lo llama, todavía se lo llama deserción escolar, todavía los papás dicen a mi nene no le da la cabeza, todavía se habla de la falla de la educación, como la imposibilidad del chico de acceder a los conocimientos. Mentira, total, es una exclusión sistematizada, programada, ya sabemos, no es el aparato del brazo ideológico del Estado. Para bien y para mal, Cuba también lo entendió. Y por eso el primer año de la revolución, del triunfo de la revolución, se dedica a la alfabetización. Esa era la prioridad, más que la caña. No se alfabetizó el que no quiso, digamos. Así que sí lo tenían claro, para lo que sea que quieras usarlo, la educación es un brazo, muy importante. Si querés pobres, la educación te da pobres. Rápidamente. Y dejó de ser la gran utopía de la movilización social a través de la educación. Digo, lo que se llamó democratización fue nada más que inscripción masiva, nunca fue democrática. Y más allá de eso, metodológicamente, es como la hipocresía con respecto al conocimiento. El maestro en ejercicio del poder está frente a un aula que es sumisa y quietita y ordenada, que no se puede zafar, hace una pregunta que tiene una sola respuesta posible y que él conoce. No se mete a averiguar con los chicos. A mí, por ejemplo, la primera vez que me hicieron esta reflexión, me quedé pensándolo seriamente, porque nunca se pregunta cuánto es 8, a qué equivale 8. Siempre se pregunta cuánto es 4 por 2, 4 más 4. Si te equivocas un poquitito, te jorobaste. Y en cambio, si yo te doy una respuesta del nivel que sea con respecto a una equivalencia de 8, vos tendrías que hacer el ejercicio conmigo de averiguar la verdad. Y eso es lo que el maestro no se permite, ese cansancio, opta por la falsa comodidad y entra en el carril del rebaño. Entonces, bueno, Freire fue primero Iván Illich con respecto a la educación sistemática, que dice, basta de escuelas, si quieren cambiar algo, no insistan con más de lo mismo, ¿no? Lo defenestran inmediatamente todos los educadores de la educación formal, como si él no hubiera hecho propuestas, no avanzaron más que en ese estallido de él, sí él hace propuestas, pero lo descartan, lo marginan, lo excluyen, lo hacen desertar como del sistema educativo. Y ahí se acabó. Y aparece Freire en Brasil, que además va creciendo él en su ideología, acompaña las campañas, no se queda en ningún ministerio, forma equipos, y luego se va a Chile. Y hace la campaña que se hizo en Chile, ¿no? Que fue muy linda y muy desconocida, digamos. Yo no puedo hablar de todo el país, pero sí lo que seguí más o menos de cerca, lo que pude, fue en el sur, con los aserraderos y la explotación de la madera. Y fue muy preciosa campaña, muy linda. Y después empezamos nosotros, sí. ¿Podemos cambiar algo? No sé, entonces allá, porque la dirección de la voz no ha tirado y entonces no va a cantar. ¿Está captando mal? No, pero va a cantar mejor de un lado. No, pregunta todo. Cuando empiezan la campaña ustedes en la Villa Obrera, ahí ya estaban, digamos, con el conocimiento de Freire, Sí. y digamos que la experiencia iba apuntada hacia ese lugar. Sí, absolutamente. Estábamos absolutamente, lo que discutíamos con las compañeras de Zapala, con algunos de San Martín, era sobre Freire, digamos.
sobre cómo implementar metodologías, la que mejor conociera cada una desde la docencia, no importaba qué método usar para enseñar las letras, importaba ponernos de acuerdo en la motivación, en la reflexión sobre la motivación, y esto es lo que se logró. Esto es lo que se logró. Esto fue, digamos, el gran éxito de que la gente se descubriera a sí misma pensante, que aportara ideas, que se sintiera en pleno ejercicio de sus facultades, ¿no? Este, fue sí, absolutamente discutiendo Freire, sí. Y antes de que se lanzara la campaña nacional, cuando la campaña nacional se lanzó un año después que estábamos trabajando, ya cerrando el año, que estábamos trabajando en Centenario, y en Zapala, y en San Martín. Sí, todo con Freire. A tal punto que también la campaña nacional usa palabra generadora y empiezan a hablar de mate, cosas por el estilo, digamos, palabras muy común denominador del lenguaje popular, digamos. Nadie puede negar la influencia de Freire, ni Grosso podría, porque ese es el método que usan en las láminas, que a lo mejor quedó alguna por ahí, lamento yo no tenerlas, ¿no? Y el grupo... Sí. No, yo quería ir al momento de después, digamos, cuando llega a Villa Obrera y cuando, digamos, cómo recuerda el grupo, qué lo recuerda. Claro, un camino muy allanado porque estos compañeros que iban a anotarse como analfabetos, algunos eran funcionales, habían olvidado, habían ido alguna vez a la escuela y se habían, por desuso, se transformaron en analfabetos funcionales. Estaban todos muy, digamos, muy avenidos a la idea, con muchas ganas, porque habían tenido muchas reuniones en la campaña política de Rogelio y habían ellos mismos propuesto esto. Esta es la garantía de cualquier éxito, de cualquier plan. Si la gente lo desea, va a salir adelante. Uno es nada más que el coordinador de un programa que ellos armaron, ¿no? Yo puedo tener una técnica, pero ellos querían eso y eso es lo que hicieron. Así que fue facilísimo. Enseguida se decidió en qué lugar, nos conocimos, nos presentamos, hablamos de lo que íbamos a hacer y decidimos en qué lugar. Enseguida alguien ofreció su casa, porque no había salones comunes, después se construyó uno. Entonces en la casa que tenía, el comedor más grande, ahí se armó, ellos querían poner bancos como bancos escolares, y entonces cuando se asombraron ya con la idea de estar todos sentados en una mesa y en el mismo nivel. Entonces cuando yo me paré y me puse al lado del pizarrón, ya eso era un tema de reflexión, porque yo estoy aquí parado delante de ustedes. ¿Qué significa esto? ¿No? Y ahí empezábamos a hablar de el que sabía, el que no sabía, cómo se calificaba, el poder, el no poder. Esto ya era un tema de reflexión. Y cuando las ganas son muchas, el primer día salieron leyendo. Entonces el entusiasmo, la emoción fue muy grande. Todos los grupos, ¿eh? ¿Raúl se incorpora con ustedes? Desde antes del momento de la reunión, porque es una condición que no entre nadie de observador ni nadie extraño a la experiencia, digamos. Toda la gente tiene que conocerse. Y si llega alguien con alguna misión especial, como por ejemplo en algún momento llegó gente de la campaña nacional a conocer el grupo, o de extensión cultural cuando agregaron cine los sábados, de vez en cuando había una película en exhibición en la misma casa, entonces esa gente se presenta y parte de la reunión se dedica a saber si aceptamos o no aceptamos, ¿no? Lo que se propone. Todo el mundo tiene que participar, digamos, esa sería la premisa. No hay observadores ajenos a la experiencia. Todo el mundo tiene una función que cumplir y participa de la discusión y de las actividades. ¿Recuerda alguna película que hayan pasado? Sí, cómo no. Yo no me acuerdo si fue la primera, pero se dio la Guerra Gaucha. Y me acuerdo que en la segunda o tercera película, una fue La Hora de los Hornos, que costó mucho, porque no se entendía, claro.
no tiene un lenguaje del campo popular, digamos. Entonces, pero cada vez que cambiaban el rollo, preguntábamos si seguíamos adelante, si discutíamos un poco, si hablábamos, y vino muy bien porque en el primer cambio de rollo de la hora de los hornos que llevaron los compañeros de extensión cultural, la gente dijo, no, no, paremos y hablemos, y me empezaron a preguntar qué eran esas cosas que veían. Entonces, yo le contaba a Mónica que inmediatamente servía para, bueno, ¿qué es esto que yo esté explicando? Algo que vemos todos. ¿Y esto qué quiere decir? Van a pensar que yo soy la que sé y ustedes no saben lo que están mirando. Y ellos entonces les explicaron a los compañeros de extensión que en realidad lo que pasaba es que yo sabía dos lenguajes, el de los que hacían esa película y el de ellos. Entonces era la traductora, que cuando ellos aprendieran ese lenguaje no lo iban a necesitar más, pero mientras tanto, esa fue la explicación que dieron, que me satisfizo mucho, claro. Y lo precioso fue que a la segunda, no puedo acordar cuál fue la segunda, pero después de la segunda película empezó a haber en la villa un código incorporado y un lenguaje de comparación, de citas. Se empezaron a citar cosas que decía en la película tal personaje, o cuando pasó tal cosa. Esto es como cuando en aquella película pasó esto. Lo incorporaron inmediatamente, inmediatamente. Fue muy linda experiencia también. ¿Se acuerdan de algunos compañeros, alumnos? De los nombres, Sí. me acuerdo de muchos rostros, injustamente de pocos nombres, pero por fallas de mi memoria. Y me acuerdo de los más activos, de los más participantes. Ustedes van a ir, seguramente, si van a Centenario, van a ir a la casa de una señora que terminó su escuela primaria justo cuando llegamos con Raúl a cerrar la película de él, digamos, después de mi exilio y demás. Esta señora, en este momento no me acuerdo el nombre de ella, era una especie de luz en matemáticas. Estábamos trabajando con unas regletas de Cusñé Gateño que habían aparecido en ese momento, que nadie usó ni incorporó a la educación jamás. Entonces, yo me acuerdo que le expliqué, más o menos, porque todo el mundo sabe, por supuesto, todas las amas de casa y los señores saben calcular, saben las operaciones básicas, sumar y restar las saben, y con eso se arreglan para las secundarias, digamos. Le expliqué el desarrollo de una tabla, y cuando volvía al lado de ella, había escrito todas las tablas de multiplicar con las regletas, esta mujer. Las había anotado para tenerlas en su cuaderno. Si quería simplificar, miraba el resultado, pero las había hecho ella. Estas cosas pasaban con muchísima frecuencia, ¿no? Que nos dábamos cuenta que cuando tomaban, cuando hacían el clic, digo yo, que nadie puede explicar, ni Piaget muy bien, ese clic de comprensión, que es un saltito intelectual, que es, andás a ver qué proceso es, involucra. En cuanto hacían eso, agarraban viaje cada uno por su cuenta, con su ritmo, y seguían su camino. Lo mismo, digo, en la lectoescritura, ¿eh? Una vez que entendían el mecanismo, era acompañar, cuando precisaran. Enseñar aprendiendo. Pablo Freire, ¿no? Enseñar aprendiendo. Claro, ¿Qué es claro. lo que aprendió? Yo, Sí, pues perdón, lo que yo aprendí cada día una cosa diferente, cada día una cosa diferente. Aprendí que si no hay una movilidad de pensamiento que esté generada en la acción, es medio vano, ¿no? Que el libro enseña muchísimo, muchísimo, pero que cuando el otro es el disparador, una persona, ahí se nos da vuelta la cabeza a través de una acción, ¿no? Por ejemplo, uno de los mitos argentinos es con respecto a la escolaridad, es la asistencia perfecta de Sarmiento a las aulas, siempre, todos los días, llueva, truene. Don Genaro, ese nombre lo recuerdo, dice un día, qué suerte que tenía Sarmiento. Yo solamente podía ir los días de lluvia cuando no trabajaba. Entonces, eso te da vuelta a la cabeza, digamos, bueno, ¿no?
uno empieza a mirar las cosas desde otro ángulo, aprende a moverse de lugar, aprende a pensar. Lo otro es repetir. Eso pasaba todo el tiempo, ¿eh? Permanentemente en el razonamiento uno se descubría, digamos, domesticado, o se descubría domesticador en el intento y trataba de corregirlo inmediatamente. Todos teníamos inyectado, pero endovenoso el sistema educativo, así que era la salida, el regreso a nuestras casas, que siempre era conversando, discutiendo y hablando, era tratar de ver en qué habíamos fallado en ese sentido, en qué sentido se nos filtraba nuestra manera de pensar, cuándo se nos cerraba el pensamiento. Todo es un aprendizaje impresionante, ¿no? Ante cualquier ser humano, y sobre todo si es de otra, si pertenece a otra cultura o subcultura. Ya que los encerramos tanto, ellos generaron sus propias culturas. Se discutía inteligencia o no inteligencia, por ejemplo. La inteligencia de la gente que fabrica máquinas, los ingenieros, los que la ingenian, decían ellos. Encontraban etimologías por su cuenta que los satisfacían y les daba explicación a ellos. Y nos abrían la cabeza a nosotros. Pero los ingenieros no saben manejar las máquinas. Entonces, ¿cómo se hace para poner las máquinas en producción, ¿no? Y con la discusión de inteligencia, no inteligencia, yo me acuerdo que encontré un ejemplo que discutieron. Si yo me pierdo en la cordillera, en medio de... Todos conocían la cordillera, por proximidad, casi todos. Algunos eran chilenos. Entonces, si yo me pierdo en la cordillera, o cualquiera de nosotros, en un momento de tormenta y en plena cordillera, ¿qué necesitarían ustedes como persona inteligente al lado? ¿Un médico, un ingeniero, un vaquiano? ¿Qué eligen? ¿Quién es el inteligente en cada circunstancia? ¿Quién es el necesario en cada momento, en cada lugar de la sociedad, ¿no? Ese tipo de cosas se planteaban y las fuimos aprendiendo a plantear. Porque yo creo que antes inteligente, qué sé yo, Sartre, ¿no? Esas cosas que todos conocemos. Eso aprendimos, todos los que participamos de la experiencia. Yo le quiero preguntar, porque escuché la grabación de la entrevista que le hizo Mónica la semana pasada y me llamó la atención. Me gustaría que nos vuelva a contar la anécdota del golpe de Estado en Chile y lo que pasó con ustedes. Bueno, este era otro grupo que se abría en Centenario. El viejo peronista de la Resistencia se había entusiasmado y quería alfabetizar a él, y en ese barrio era muy conocido él, muy querido. Entonces yo lo iba a acompañar 1 o 2 semanas nada más, y suponte que a la segunda o tercera reunión que teníamos se dio el golpe en Chile. Entonces llegamos y nos encontramos con que había radios prendidas y algunos estaban muy prendidos a la radio también. Dejamos que terminaran de escuchar, cada uno fue haciendo silencio cuando quisiera. Entonces empezamos a preguntar quiénes eran chilenos, quiénes tenían familia en Chile, y todos tenían alguna ligación muy fuerte si no eran chilenos. Entonces, contra las metodologías que te dicen letras compuestas, no, la CH son 2 letras, nunca se hace eso. En las primeras clases yo entendí que la motivación allí era una sola y que, bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos con el método, pero lo que escribí grandote en el pizarrón es Chile, ¿no? Porque eso era lo que estaba presente. Entonces fue tan impactante, tan fuerte, por supuesto que se dio, digamos, el trabajo de la alfabetización. No paramos por eso, seguimos trabajando. Pero al separar las sílabas y al combinar las consonantes con el resto de las vocales, inmediatamente apareció Chicho y apareció Chile Lucha. Entonces se fueron leyendo y escribiendo eso en sus cuadernos. Me acuerdo que había un señor, que creo que después
nos dimos cuenta que tenía problemas de falta de anteojos, tenía problemas en la vista, escribía muy grande. Entonces empecé a decir, no, empezó el fracaso, no, yo no puedo escribir en el cuaderno, porque escribo muy grande. Y entonces alguien muy motivado, tendrá que escribir en las paredes, compañero. Esas cosas salían, digamos, en el momento también, ¿no? No era problema que no pudiera escribir en el cuaderno. Un graffiti nació de La otra anécdota era el grupo de mujeres. Eh, de pronto, ¿perdón? Un mate. ¿Para mí? Sí. No se pregunta eso. Sí. No, me quería cruzar. Después que quisiera que nos haga una reflexión, mirando para allá, sobre esto, si tiene que ver con los aparatos ideológicos del Estado y a la vez si está influenciado por... Está bien. Si es un plan previo, hace un rato ella habló que está planificado, que como la miseria planificada. No hay nada interno. Claro. No hay nada interno, mucho menos un sistema. Un sistema educativo es un engranaje dentro de un sistema más general, digamos, y hay una ingenuidad posible. Por ejemplo, en México empecé a trabajar, el Estado contrata un equipo de gente que redacta libros, o sea, es autora de libros de texto para niños de la primaria y de la secundaria, y de un maestro, o sea, son libros interdependientes, ¿no? Un programa y un libro que lo sigue. El libro de primer grado tendrá un tiraje de 4 millones de ejemplares, se me cayeron las medias, me moría del susto, de la responsabilidad agobiante que significaba cada palabra iba a ser repetida 4 millones de veces. Cuando voy al tiraje del libro de segundo es la mitad. Entonces, bueno, si yo soy el Estado y tengo 4 millones de pibes en primer grado, tengo que abrir 4 millones de bancos de cupos en el segundo grado. O yo ya sé y yo tengo cerrado la barrera hasta aquí. Se acabó. Y así va bajando el tiraje de los libros. Acá ni siquiera hay libros de texto gratuitos, digamos. México los tiene, ¿no? Pero el sistema funciona igual. El sistema funciona igual. Para nada es ingenuo. Y por otra parte tampoco es la escuela solamente, digamos, estamos hablando de la escolaridad, pues se habla de analfabetismo o alfabetización, pero en realidad no hay nada, cuanto más marginada está la sociedad a la que nos referimos, no hay ningún estímulo para lo que sería una superación, un enfrentamiento con la realidad, una instancia superadora de la realidad no hay nada, ni la televisión y ninguna otra cosa. Todos los productos culturales tienen un precio en esta sociedad. Y los que se dan gratis, aparentemente, como es la televisión, que no es nada gratis, porque cada ciudadano está pagando en el kilo de arroz la publicidad que se hace en la televisión, y carísimo, está pagando. Entonces, cuando se da eso y se da como se da con paquetes como la cosa es no pensar, ¿qué cosa puede haber que haga que un ser humano sienta estimulación a su capacidad crítica de análisis? Hay un autor argentino, un escritor argentino, un enorme escritor argentino que se llama Andrés Rivera, que lo sintetiza mejor que yo, ¿no? Nos dieron un golpe, destruyeron la conciencia crítica de los argentinos. No pasa ya por si sabes leer o escribir, destruyeron la de todos. Todos tenemos un poquito menos que antes. Entonces algunos la anularon, digamos. Yo me creo que no, que un poquito me queda, pero todos nos creemos a salvo, pero el mazazo en la nuca fue ahí, en la conciencia crítica. Entonces, digamos, se podría resumir con esto de que la Argentina llega, si no me equivoco, en la década del 50 a tener creo que el 0% de analfabetismo. Digamos, visto en la historia, sería como que eso que, digamos, nos fue otorgado de alguna manera esta posibilidad
de la educación como movilizador social y todas esas cosas, digamos, la verdadera lectura sería una sociedad acrítica, digamos, el éxito total. El éxito total, exactamente. Yo creo que sí, que ese sería el gran objetivo de un sistema que no necesita el pensamiento de la gente. No lo necesita porque no cree en la creación. No cree en el ser humano, no cree en la creación, cree en la fuerza de trabajo si hace falta. Si no, sobra. En este país se acabaron las campañas de vacunación masivas, digamos. No es tampoco ingenuo, nada es ingenuo, digamos, que esto es más bien criminal que ingenuo, ¿no? Con esas cosas se fueron acabando en toda Latinoamérica. Así que, y la televisión, digamos, aquel que pretende desarrollar un pensamiento frente al televidente, no quiero nombrar, pero algunos prestigiadísimos conductores de televisión que tienen programas formadores de opinión, son de formadores y más vale que no son de opinión. Esto es así como yo lo digo. No hay estímulo para el pensamiento crítico de nadie. No hay ningún desarrollo de ese tipo. Es más, yo creo que la lectura, que también se acabó bastante, como todos sabemos, en nuestro país, también pasó a tener el lector frente al libro una actitud de consumo. Sí, yo leí fulano, leíste el último libro de tal, aparecieron los libros de esto, pero no se asimila y no se hace carne. Digo, no me hago cargo de que entró una idea nueva en mí y entonces ahora estoy modificada como en mi accionar porque soy responsable de esta idea. Esto se acabó según lo que yo puedo apreciar. En la dirigencia política, en los alfabetizados se acabó tanto como en el analfabeto. Esta es mi opinión. Volviendo a la brecha obrera, ¿no? Sí. ¿Qué logros individuales veían ustedes, digamos así, como anécdota, ¿no? En el grupo, y, digamos, ustedes, como organizadores de alguna manera de eso, hasta el momento de irse, ¿qué fue lo que tuvieron así como aporte en lo personal? En lo personal, cada una de las personas alfabetizadas, eso está Claro, preguntando. digo, cada una de las personas alfabetizadas y ustedes, digamos, como puestos teóricamente del otro lado, pero que en realidad formaron parte de, ¿no? Ajá. Lo que yo te diría, a nivel personal es imposible medir, porque no es cuantificable, la calidad del crecimiento de cada persona tendría que decirlo, digamos. Lo que sí puedo decirte es que cada persona participaba cada vez más de su comunidad y que la comunidad tuvo más luz, más, canales de agua, agua potable de red. Se hizo a la casa de una compañera que se incendió un viernes una piecita, digamos, muy chiquitita, una mujer sola, no tenía casa. Como en todas partes, tenía una piecita suficiente para ella y su hija. Pues al lunes tenía una habitación 9 más grande, hecha por todos. El viernes se había incendiado. Se construyó entre todos un centro comunitario que fue una guardería antes de que se inventaran las mamás cuidadoras. Decidieron que la señora que tenía 8 hijos, que no podía salir a trabajar en la fruta, se quedara allí y cuidara a los demás. Entonces todo el mundo le daba un poquito de dinero, antes que en Buenos Aires se inventaran las mamás cuidadoras, digamos, en las villas, ¿no? Y las señoras pudieron salir a trabajar con mucha más holgura, digamos, porque dejaban a sus bebés cuidados por alguien y en un lugar muy confortable. Y hasta se consiguió, pero claro, acá había el aporte municipal, se hizo un petitorio, porque esta villa no tenía, digamos, transporte colectivo. Entonces se consiguió un colectivo que fuera y viniera en los horarios de entrada y salida de las escuelas. Sin que sea un colectivo pagado por la municipalidad, digamos, ¿no? Para cubrir el traslado de los chicos. Estas son las cosas que sí eran medibles, digamos. Lo otro, la calidad de cada uno, la participación, el despertar, el empeño. Algunos venían, perdón, ¿apago? Pues puedo. Tengo. La
nos quedó pendiente lo de la anécdota del grupo de mujeres. Ah, Que también ajá, sí, fue completamente, digamos, relevado de la realidad. Había algunos temas que las mujeres se echaban para atrás o aparecía el tema y se borraban, entonces simplemente lo planteamos en el grupo completamente abierto, ¿no? Que había algún tema que nos había parecido que había quedado pendiente, si era porque no se quería hablar, si era porque era incómodo hablarlo, porque era un tema femenino, era incómodo hablarlo con los compañeros. Si, bueno, se llegó a la resolución de que sí, las mujeres, las compañeras queríamos reunirnos aparte, queríamos tener alguna conversación. Y tuvimos unas cuantas reuniones de mujeres. Eh, por supuesto que aparecieron los temas femeninos de fecundidad, maternidad deseada, la borrachera de los compañeros, la mujer golpeada, la educación sexual de los hijos. Estos fueron los temas universales, digamos, femeninos, con diferentes niveles y matices, son los ejes, digamos, con nombres diferentes y con hechos diferentes, pero son los grandes ejes, ¿no?, en la temática femenina. Y no aparecía la incorporación al trabajo porque ellos la tenían y el único impedimento era los hijos y se había zanjado, digamos, zanjado por el lado de la guardería comunitaria, ¿no? Se me confundió con zanja porque fue muy hermoso ver hacer las zanjas. Yo creo que fue un lapsus de imagen lo que tuve, porque los compañeros hicieron las zanjas para los cables, para los caños, y hicieron el tendido de la luz. Fue muy lindo ver esos trabajos, fue muy lindo. ¿Los oficios recuerdas? Mayoritariamente los hombres albañiles, y en época de cosecha todos con diferente nivel de calificación en los galpones de fruta y en las chacras para cosechar. Las mujeres lo mismo, sin albañil. Los galpones y las cosechas. Y bueno, amasar el pan, y que todavía sigue, ¿eh? ¿Dónde vivían ustedes? Yo en Neuquén. Raúl, a ver, déjame ver. Solamente Fermina, a quien no solamente desearía que conozcan, sino que les sugiero que la busquen, porque es una persona maravillosa y porque es otra óptica más. Ella vivía en Centenario, pero en el centro de Centenario, no en Villa Obrera. Los demás vivíamos en Neuquén, salvo este señor que después quiso abrir un centro de alfabetización, y por supuesto el intendente y algunos de sus secretarios que no alfabetizaban, digamos, pero vivían en Centenario. Así que también teníamos reuniones en la municipalidad de evaluación y demás. ¿Quién nombraste? Fermina. Fermina. Es del grupo de alfabetizadores y vive en Centenario y sigue siendo docente. Así que el resto se lo dejo a ella. Queremos que nos cuentes un poco cuándo lo conociste a Raúl, cómo Uy, a Raúl lo conocí muchísimo antes, pero mucho, mucho antes de eso, en reuniones de teatro que tuvimos en Chipolletti, muchos años antes de eso, de Centenario. Y seguimos amigos con intermitencias por mis traslados de domicilio, ir a hacer una experiencia un año en la cordillera, otro año en Buenos Aires, bueno, medio nomadismo mío, pero seguimos amigos. Y cuando empezó esto, ya Raúl estaba hace rato instalado como fotógrafo en Neuquén, preguntó si podía, pero sí, cómo no, y además que qué lindo, ¿no? Qué estimulante era que tuviéramos una experiencia más completa y más interdisciplinaria. Así que ya el primer día lo vimos por ahí colgado de alguna viga, improvisando ángulos con su cámara. Sí, somos amigos de hace muchos años con Raúl. Y Mariano lo conocí, digamos, porque fue un ilustrador de la campaña nacional y de la campaña regional en la universidad cuando quisimos regionalizar, ya después de Villa Obrera. Nos dieron la opción y nos tomamos toda la que se nos dio la gana además, de regionalizar las palabras motivadoras para toda la Patagonia.
Entonces incorporamos Álamo, que en el resto del país no tenía sentido que existiera, y allá es como una cosa vital, vital en la vida económica y hasta familiar, porque hasta muebles y leña y todo es con álamo, ¿no? Es la madera más accesible. Fue la primera palabra generadora álamo. Álamo, creo que sí, porque nos convenía, porque era muy simple, porque nos daba más riqueza de palabras en la combinación, pero no. Álamo, yo me acuerdo que el primer día salieron leyendo Leo Solo. No voy a poder reconstruir qué palabra usamos, pero el cierre fue Leo Solo. Escribieron y leyeron. Cuando se escucharon leer Leo Solo fue un momento de mucho peso en el grupo, ¿no? Creo que Álamo sí la usamos, pero no sé si inmediatamente incorporamos lo otro. No me acuerdo el orden, la verdad es que no me acuerdo el orden. Esto fue, digamos, tomado como para lograr un estímulo, una satisfacción inmediata, digamos, ¿no? El satisfactor inmediato en el adulto es muy importante. Toda la educación de adultos debería empezar por el aquí y ahora. ¿Cuáles fueron los primeros, digamos, si te acuerdas de las primeras cosas que ellos escribían? Muy pocas cartas, como sabíamos que la sociedad lo que propone es inmediatamente son escalones de acceso, hacíamos hacer formularios, cuentas, sí escribían cartas, mensajes más bien, mensajes cortos, breves, telegrama, lo van a ver ustedes en la película, hay algunos telegramas redactados, ese tipo de cosas. Después el resto ya dependía de ellos, del uso que le dieran, ¿no? Insisto, no hay gente que la edad que ustedes van a ver que tenían, después hubo, perdón, quiero tener la idea, ellos no van a escribir mucho en la vida, ni van a leer mucho en la vida. Se van a sentir que no están aislados, que no tienen una vincha, que más bien es en la cabeza, que más bien es la discriminación sobre el no sé leer, no sé firmar, ¿no? No van a usar mucho eso. Y si no lo usan, lo van a desaprender rápidamente. El tema es que no sientan que no pueden. Una cosa es que yo no lo use porque no quiero y otra cosa es porque no sé, porque no me da la cabeza, porque no puedo. Ese es el escalón a barrer, digamos, a borrar. El resto no importa demasiado, insisto, ¿qué pueden querer escribir y leer? El mundo de las letras, el mundo letrado, impreso, no está pensado para ellos. No hay libros pensados para el campo popular. Nosotros tenemos premios Nobel de literatura en Latinoamérica, pero literatura popular no tenemos. No tenemos. Ni siquiera tenemos muy buena literatura en los libros para escuela primaria, que sería lo maravilloso para que los chicos abrieran la puertita hacia leer, ¿no? No tenemos eso. No, me queda preguntarme, ¿cómo, no me queda muy claro cómo es el contacto para llegar a la villa? Es decir, el intendente había hecho campaña diciendo que iba, o sea, con el tema de la alfabetización, pero a la vez es un poco contradictorio porque el intendente responde al mismo sistema que avala la educación pública, gratuita y universal. Sí, yo creo que el intendente lo que hace no es proponer alfabetización. El intendente, o sea, esto debería, yo no estuve en la campaña con Rogelio, pero conociéndolo y habiendo tomado, digamos, de su trabajo esta herencia, lo que entiendo que hace una persona que quiere desarrollar un plan es ir a preguntar qué quieren los otros hacer. Entonces, si los otros dicen alfabetización, como ahora dirían trabajo, eso es lo que él hace. Preguntar cómo, de qué manera y hacerlo de esa manera. Digo, Freire no era un analfabeto. No es necesario ser un analfabeto para saber qué opción de liberación hay para transmitir, digamos, si no seríamos todos inocentes. No, somos culpables porque sí podemos, a pesar de haber sido oprimidos por un sistema educativo que nos preparó para
para no pensar, para no superar, para no liberarnos, sí podemos hacerlo. Yo creo que Rogelio basó su campaña en relevar el deseo de esa gente. ¿Qué quiere esta gente que yo haga? Y eso es lo que hizo. Porque no solo hizo alfabetización, obviamente, ¿no? Hubo muchísimas acciones de gobierno. Yo no vivía en Centenario, no permanecía ahí todo el tiempo, pero sí veía una municipalidad en marcha. Esto fue una parte con los sectores analfabetos, ellos propusieron esto, pero no era de ninguna manera sí el pilar. Y por otra parte, a tal punto el sistema educativo es así que también en Villa Obrera empezó a pasar que venían los chicos que iban a la escuela, porque venían aquí porque como apoyo escolar, digamos, como lo que ahora se llama apoyo escolar, porque estaban atrasados y rezagados y porque iban a terminar repitiendo que es la puerta para la expulsión. Entonces venían allí para practicar un poco más y estar digamos, en las mismas condiciones de ventaja que los otros, estar nivelados. Porque si hay alguien, si hay escuelas, si hay repetidores en una escuela, cuanto más marginada está la escuela, más marginado está el alumno. La escuela en las orillas no tiene ni equipo psicopedagógico, ni digamos, y ahí se dan los repetidores. Aquí hubo un estudio precioso que realizaron 2 psicopedagogas en un barrio que no tiene nada de marginal, que es Catalina Sur en La Boca, donde yo viví 2 años o 3 años, y hay una escuela piloto muy modelo ahí adentro, dentro de la misma comunidad, ¿no? La Joyita. Resulta que estas 2 grandes psicopedagogas argentinas van y hacen un estudio y resulta que también hay repetidores allí. Entonces afinan la puntería, desglosan y ¿qué encuentran? Los repetidores, futuros desertores, o sea, expulsados de la escuela, eran los hijos de las empleadas domésticas de los departamentos. Pero así, matemático. Es por eso que no creo mucho en la escuela. Y creo en los valientes que están haciendo otras cosas, como esa experiencia en Junín de los Andes, que están haciendo, es un taller comunitario lo que hacen. También se aprende a leer y escribir, también se aprende historia, también se aprende geografía. Pero la cosa es movilizar a la comunidad en torno de la creación del pensamiento movilizador, ¿no? ¿Cómo es, o sea, los últimos días de la experiencia en la villa, o sea, cuando ya está el golpe militar, y cómo los atraviesa a usted en lo personal, digamos, cuál es la sensación y qué pasa, digamos, por qué irse? No, eso ya es, digamos, mucho más grande que solamente Villa Obrera, ya es más personal también. Yo dejé Villa Obrera como coordinadora responsable cuando pasé a trabajar en la campaña nacional como coordinadora en la Patagonia. Yo solamente iba de visita, iba como a visitar a los amigos que seguían trabajando con Fermina, con otros compañeros. Yo dejé San Centenario ya, el otro grupo quedó en manos de este compañero que te decía, hombre mayor, y esto en manos de Fermina y de otros compañeros. Y yo estaba trabajando ya en la campaña provincial. Después de eso me expulsan de la universidad, Remustetu, imagínate. No solo a mí, digamos, éramos como 14 en la primera lista o en la última lista de subversivos. Así que bueno, ya era imposible ni pensar en ir a ninguna parte, era, digamos, como eso, se acabó, digamos, porque la inmovilización por la que Neuquén fue una sociedad muy golpeada en muertos y desaparecidos. No dabas abasto en la red solidaria que había que establecer con otros circuitos, digamos, y en tu propia seguridad, ¿no? Expulsarte era el primer aviso, no, el segundo. Hubo otros primeros avisos, era ya una persecución muy abierta, muy desembosada. Ya habíamos visto cómo llegaban los alfabetizadores chilenos después del golpe. Nos había tocado asistirlos en su tránsito de la cordillera para acá, ¿no?
También teníamos gente que había venido de Uruguay, corrida por el golf, y estaban en Neuquén. No digo alfabetizando, digo ya la movida política era general. Y después, ya van a ver en la película, nos enteramos, cuando volvimos a reencontrarnos con esta gente, que fueron investigados, que fueron citados y que fueron indagados, con ese modo tan suave y sutil y inteligente que usan los militares para preguntar, ¿no? A, a la gente de Villa Obrera la citaron, ¿sí? Para preguntar qué era lo que estábamos haciendo y qué era lo que hacían y de qué se trataba eso, ¿no? Tan peligroso que hacían. Sí, bueno, el fichaje fue para todo el que trabajara en alfabetización, más allá de otras cosas que hiciera, ¿no? Así que la experiencia terminó terrible, terrible. Pero no la experiencia esa, terminó terrible el país, terminó terrible la masacre que se armó, ¿no? Y, bueno, yo trabajaba en la universidad y llegó Remusteto, nada más que eso, es más que te diga. Se terminó extensión cultural, se terminó todo, todo. Y no por reorganización administrativa como pretendía, ¿no? Por subversión. Este, Y después en algún momento se volvieron a encontrar después Cuando yo volví de México, que fui a Neuquén porque es mi patria chica, digamos, mi pago, eh, por supuesto que sí, fuimos con Raúl a visitar a la gente de Villa Obrera, y Raúl hizo ahí de nuevo otro conato de cerrar la película en esa visita. Este, que me dio mucho gusto. A mí no me cabe duda que si yo viviera en Neuquén, iría muy, muy seguido a Villa Obrera. Son lazos muy fuertes los que se crean con la gente con la que compartís una experiencia tan, tan importante, ¿no? Y así fuimos recibidos y nosotros fuimos al encuentro con mucho afecto, digamos. Vivo muy lejos, si no, yo los vería con mucho gusto. Son gente con la que crecí mucho. Este, muy linda experiencia. Como cualquier grupo de trabajo que se brinda con cordialidad y con afecto y con ganas de crecer, digamos, yo voy a México y mis amigos son mis compañeros de trabajo, que éramos un vínculo estrechísimo, porque crecimos juntos, eso es lo que nos marcó mucho, ¿no? Entonces el trabajo es el pretexto para disfrutar y para crecer, digamos. Eso debería ser el trabajo. ¿Qué cambios notaste en este periodo? En Villa Obrera, yo no tuve tiempo suficiente de notar nada. Mucha presencia de lo que nos pasó, mucha presencia de lo que nos pasó, diferentes alusiones a todos estos años que nos tocó vivir. La señora esta terminando su escuela primaria, de nuevo la apertura democrática, y la señora de nuevo retomó educación. Me pareció maravilloso. Entrar y ver un pizarrón en esa casa me pareció precioso, ¿no? Ya los hijos criados, anécdotas personales, pero siempre hubo alusión, no vi a todos lamentablemente, vi a muy poquitos, no podíamos volver, Raúl no podía volver varias veces. Así que fue un saludo, una recorrida, el barrio sin crecimiento, como todo el país, un estancamiento, digamos, en el barrio, y algunas tierras ya no pertenecían a Villa Obrera, creo recordar que noté eso, y después esa alusión permanente a lo que nos pasó, ¿no? Lo que vino después, como una mancha, que también en Chile se usaron expresiones parecidas, en sectores populares. bueno, una pregunta más actual, ¿no? ¿Cómo va el futuro? Digamos, sin tener el sueño de que haya una alfabetización, una alfabetización popular, sino tan solo con el tema de la educación formal, con el tema del hambre en Argentina, con los chicos
tímidos. Con la cantidad de chicos desnutridos, porque chicos desnutridos, digamos, Claro, el bueno, noroeste digamos que argentino está haciendo- que ahora siempre está haciendo estragos. un poco más masivamente, porque las provincias del norte, digamos, bueno, este es un modelo con exclusión y bueno, ya llevaron el 50% de los chicos, dice UNICEF, debajo de la línea de pobreza. Con respecto a educación y a alfabetización, yo no tengo grandes expectativas puestas en eso, entonces no me preocupa analizar eso. Sí veo cosas muy importantes para atender. Yo le decía a Mónica el otro día que si yo tuviera que elegir un lugar donde trabajar, no alfabetizando, sino con una metodología de reflexión para sistematizar experiencias, para enfrentar contradicciones, que es la mejor manera de superar una instancia, que yo atendería los casos de las fábricas que están tomadas por obreros, que están siendo rescatadas en su nivel productivo, porque no solo por ese grupo de gente, sino que movilizan a toda la comunidad alrededor. La imprenta de Avellaneda tuvo vecinos haciendo guardias a la noche, que llevaban mate cocido, torta frita, pan, cuidándolos hasta que se legalizara la toma por si llegaba la policía, si había ese tipo de cosas. Esto me parece un fenómeno que yo no conozco en otros países. En un momento de crisis, gente que se organice y haga esto. Esto es un orgullo nacional. Esto sí. Pasa muchas veces esta cosa de fenómeno de soltarse y ver en la crisis, en medio de la crisis, una pequeña roca donde agarrarse fuerte y organización en torno a desagarrarse. Este es un pueblo muy participativo, por eso costó tanto, por eso costó tanto. Muy participativo y con niveles de organización muy rápidos para lo que son los fenómenos que nos golpean. Ahí sí puedo decirte, tengo esperanzas, me gustaría, pero en la educación así como está, que no maltraten más chicos, ¿no? Que las escuelas den de comer y que los maestros cuiden eficientemente a los chicos, pero digo, en este momento, ¿qué vas a esperar de la escuela? No puede hacer otra cosa. Tiene que renovarse, pero muchísimo el sistema para que, digamos, bueno, entonces sí podemos esperar. Yo creo que si la educación asistemática, si las campañas de cultura, si ese tipo de cosas se movilizaran hacia la gente que está sufriendo las consecuencias más terribles de este modelo, que lo sufrimos todos, salvo un 10%, yo creo que eso sería más impacto. Si hubiera campañas de llevar y de participar y de hacer en esas comunidades trabajos culturales, ¿no? Desde bibliotecas que estén organizadas con ese criterio, trabajos comunitarios, títeres, cine si hubiera, cada vez el cine se distancia más en el lenguaje también del campo popular, ¿no? El cine maravilloso que nosotros tenemos, porque es realmente maravilloso, tampoco es muy adecuado, digamos, no es ni Sandrini, no es la Guerra Gaucha. Y por otra parte, a los jovencitos de los sectores populares tampoco les gustaría. Entonces hay que buscar por otro lado, ¿no? Con eso habría que trabajar, más que con la escuela. Los chicos ven más televisión del horario que están en la escuela. Están más en la calle que el horario que están en la escuela. Entonces ahí es donde hay que trabajar. Claro, o sea, yo opino lo mismo, digamos que lo mío va más dirigido a cuál es el futuro, digamos, hay prácticamente el 50% de los chicos excluidos, y cuál es el futuro, digamos, en el sistema educativo que de alguna manera yo estoy totalmente en contra de la educación formal, pero de alguna manera es lo que daba algún tipo de herramienta hasta ahora. Claro. Estos chicos que van a llegar a este sistema con las capacidades mutiladas de alguna manera por el tema de la desnutrición, porque la desnutrición no es algo que se solucione con comida. Ni con escuela. Ni con escuela, ni con escuela. No. Pero la escuela de alguna manera
es como que personalmente, como está tan metido en uno, que la escuela es lo que lo va a llevar a superarse. En una, no, No, pero yo hablo del común de la sociedad, claro. no de nosotros que quizás tenemos otros conceptos claros, pero no sé, o sea, hasta que podamos correr el lugar, o sea, el lugar que ocupa la escuela, correrlo y ver que el conocimiento y el aprendizaje pasa por otros lugares. También, Digamos, claro, hasta sí. llegar a ese momento, la escuela sigue funcionando como eso, y si encima eso, digamos, los chicos van a llegar a ese lugar en desventaja con respecto al Sí. 5% de los que llegan con ellos, o sea, la mayoría va a llegar muy mal. Digamos, como experiencia personal suya en cuanto a la educación y eso, me gustaría saber cuál es la visión a futuro, o sea, qué se logra con esto, digamos que la nutrición no es algo que aparece porque sí, no, o sea, estuvo desde siempre y no porque sí ahora está Es más cantidad. Y el futuro es negro. No hay escuela para los chicos desnutridos. No hay posibilidad de aprendizaje. Ya están perdidos. No, digamos, para decirlo en términos despiadados, de nuestros dirigentes, es un mal negocio también para ellos, para los dirigentes. Porque es un chico que permanentemente va a estar colgado de un presupuesto, mientras no se muera, ¿no? Mientras no haga el favor de morirse, siempre va a estar pendiente de una pensión por discapacidad, del hospital, de qué escuela, qué va a aprender. Si están, digamos, descartando a los chicos que no tienen desnutrición, simplemente porque no tienen lenguaje, porque no tienen conducta adecuada al sistema educativo, los chicos no pasan ni un año en la escuela, no pueden hacer palotes, entonces no van a sumarse a los chicos excluidos de la escuela. Es bastante, digo, no hay que ser, es así. No tienen cabida en el sistema escolar si no pueden aprender, si tienen fallas de aprendizaje. Entonces van a ser más caros para el Estado si es que el Estado decide protegerlos de alguna manera como discapacitados, ¿no? Si no, se morirán. Ese es el corto camino que les espera. Pero, digamos, ahora, claro, está como en auge el tema porque lo destaparon los medios de información, pero yo quisiera saber cuántos chicos menores de un año se mueren en este país sin atención por causa evitable, ¿no? Yo creo que el gran drama está ahí. Y en este momento está en la panza de la mamá, el drama. Si uno quisiera empezar a corregir algo, y que yo sepa, no se está haciendo nada en ese sentido. Creo que por ahí podría empezarse a hacer alguna prevención. Pero con respecto a la escuela, ni la escuela puede, ahí sí yo no le pido milagros tampoco, ¿no? La escuela no puede hacer nada con un chico que tiene sus condiciones mentales disminuidas por desnutrición tan grave en la infancia, en la primera infancia, ¿no? Es imposible. O en la segunda, no, el remedio no está en la escuela. Está totalmente alejada de los proyectos de educación popular. Sí, en este momento sí. Pero creo que no hay proyectos de educación popular, no me lo perdí eso, me parece que no hay, pero si hay foquitos, sí, hay algunos focos, hay algunas personas muy bien intencionadas, algunos grupos, ya te digo, lo que poquito que pude saber de esta gente que está en Junín de los Andes, me pareció maravilloso, yo estoy alejada, sí. En principio porque la necesidad laboral me llevó para otro lado, porque los proyectos en los que me quise meter fracasaron, se frustraron, esta cosita que tiene nuestro país de cortar antes de que se concrete algo, y además porque por una cuestión de edad tengo muchas ganas de pensar en jubilarme, no por el jubileo, sino por descansar un poco de la frustración ahora, no del trabajo. De esta cosa tan sin sentido que estamos viviendo, tan sin sentido. Los trabajos no están bien encarrilados, no siento que sean útiles a estos fines de los que estamos hablando. Solamente los trabajos individuales
ya te digo, si hay alguien insertado en un barrio, trabajando en una comunidad y todo eso, entonces sí, pero no desde un trabajo desde el gobierno, por ejemplo, no conozco. Las últimas esperanzas se me fueron con esa gran movilización que se armó en torno a promotores sociales juveniles en, en el gobierno recién iniciado en el 90, por ahí por los 90, hubo una gran movilización en donde parecía que podía cuajar algo. Entonces, de pronto, ya en la primera clase, alguien con un ritmo más o menos particular, ágil y demás, veo que hace el famoso clic, ¿no? Y es tal la luz que se pone en esa cara, en esa persona, que eso fue lo primero más impactante a nivel emotivo, emocional que me pasó, ver esa primera cara. Entonces le pedí a esta amiga, esta muchacha tan comprometida más que yo con toda esta realidad y que siguió trabajando, que simplemente viera el fenómeno del el salto ese que pega a la persona que se da cuenta cuál es el mecanismo que le estaba negado y al que accedió. Ese procesito que muchos intelectuales describen, pero que no llegan a la comprensión total, y bueno, le pasó lo mismo, tuvo que aguantarse para no llorar de la emoción, al ver una persona que entendió, que descubrió que podía leer. Por eso sí vale la pena. A eso sí que vale la pena, sí. Muy lindo. Que la persona sienta eso, ¿no? De regalo lo siente uno, entonces es el crecimiento afectivo también el que cuenta en el caso de estar ahí. Y acá tenés a esta señora. Esta señora, doña Eva, Ujú. sí, ahí está, la quiero mucho, es muy linda persona, es muy buena compañera. ¿Significó algo en tu formación? Sí, cómo no, claro que sí, claro que sí. Significó sobre todo entender cómo digamos, yo me considero peronista, lo que no quiere decir mucho, y me hice peronista ni siquiera por ella ni por Perón, demasiadas contradicciones en mi formación y en ellos, y yo me sentía como... Me hice peronista a través de los peronistas del campo popular. Yo no pisé una sola casa de este país donde no hubiera la santita con su velita, este, el general con su caballo, con su uniforme, como fuera, el abrazo de los dos, o una manta de la Fundación Eva Perón, un juguete, una cama. Yo creo que nadie en ningún país llegó hasta esa cotidianeidad en la vida de las gentes. Entonces, ahí aprendí, digo, cuando ustedes me preguntaban qué es lo que aprendí, bueno, también aprendí a ser peronista, fíjense, de esta manera, ¿no? Desde por qué somos peronistas. Llegaba un 26 de julio y la gente traía lo que tenía en su casa guardado desde entonces. Era material infinito y guardado como las fotos de familia, como el álbum de familia, con todos los recovecos de historias, de anécdotas que cada quien tenía con esa señora, con ese señor. Y también allí, para que vean, por ejemplo, en la cordillera, en los años 66, por ejemplo, 64, llegar a la cordillera era entrar a un almacén de ramos generales y encontrar todavía cosas para vender que llevaban el sello de la Fundación Eva Perón, en los almacenes de los turcos. La mitad se quedaba y la mitad llegaba, ¿no? Igual que ahora. Se iba desgranando, digamos, en el camino la mercadería y era vendida. Pero alguna llegaba y esa gente todavía tenía la mejor manta que había tenido en su vida. Las únicas escuelas en la cordillera, todavía, que tienen instalación de duchas con agua caliente para los alumnos, que no son internos, son las escuelas que hizo Perón.
que tienen paredes de piedra de este tamaño, con calefacción, con duchas con agua caliente, que no funcionan, nadie las hace funcionar, no faltaba más. Pero siempre estuvieron, fueron las mejores escuelas y todavía están en pie. Así que todo eso significa esa señora. ¿Cómo te presentarías si tenés que presentarte? A mí, Ujú. no se me ocurre en este momento, ahora no sé. No te podría decir. Un título lo diría. Soy Elsa. Soy Elsa, soy una mujer que busca un camino más o menos coherente en su vida que no sé qué decirte, no pensé nunca en esos términos. A pesar de que me considero bastante golpeadita por ser argentina nada más, una mujer que no pueden quebrarle la esperanza en los sentidos que les comenté antes, ¿no? Yo confío en esas cosas que tiene este pueblo maravilloso al que pertenezco. Eso nada más. Nunca pensé en molestar, me van a pensar en mí. ¿Cómo me defino? ¿Qué sé yo? Contradictoria, muy contradictoria, sí, con muchas contradicciones, con muchas ganas de vivir y de disfrutar de la vida. Y no se puede disfrutar de la vida con esas cosas que vemos todos los días. En mi trabajo, en los noticieros, en donde sea, ¿no? En la calle, en mi barrio. Yo vine a este barrio cuando todavía no estaba el shopping. Así que todos los días veía acá los chicos drogados y borrachos a las 9 de la mañana. Las pibas embarazadas, borrachísimas y drogadas caminando en pleno centro de la ciudad, digamos, no en Tucumán. Acá, en pleno centro de la ciudad. Así que ¿Y eso tiene que ver con la educación? se le atribuye a la educación demasiada importancia. Yo creo que la educación, si fuera lo que debe ser, pero, por favor, nuestros dirigentes tienen muchísima educación. ¿Por qué seguimos hablando del tema? Ahora son todos abogados, sociólogos, economistas. Son los que llevan a esta gente a este estado. Entonces, vamos a darles educación a esta gente para que después, ahí están en la universidad los futuros, ¿eh? En la Universidad de Derecho, que no parece una universidad de este país. Ahí están. Entonces, vamos, insistamos con la educación. Si la educación es tan buena, santa, noble, como se dice, hablando de los lenguajes, me acordé de una cosa, en la escuela de frontera donde fui maestra de personal único, un único año, una nena, los chicos no cantaban, y yo estaba, no sé por qué estaban, tenían que cantar, porque no sé qué iban a cantar, porque canciones infantiles no se sabían, alguna rondita, y ellos muy vergonzosos. Entonces, al margen de esto, un buen día vino una nenita que no venía a la escuela, venía a tomar la leche y a dormir, mientras sus hermanitos pues se dormía porque tomaba la leche. El impacto de la leche la hacía dormir. Y no era tucumana. De pronto me dice mi gata Tula, ¿cómo se llama tu gata? Tula. Qué lindo nombre, ¿cómo se te ocurrió? Es porque mi gata es la más noble, la más gloriosa y santa. ¿Cómo decís? Que mi gata es la más noble, la más gloriosa y santa, por eso se llama Tula. Bueno, estuve charlando con ella tanto y no había caso, hasta que sola empiece ella a cantar Tula, más noble, la más gloriosa y santa. Y me di cuenta que ni nuestras canciones patrias están hechas para el campo popular. Es un cielo. Como el tango Velázquez, ¿no? ¿Cómo? Velázquez todo es mentira. Verás que tan absurdo, vamos. Es como, claro, en plena cordillera, un día, vos decís que aprendiste, bueno, en plena cordillera, una cosa, enseñar el norte, el sur, el este, oeste, entonces un día estábamos en el cerro, no en el aula, en la escuela, entonces ponía un arbolito acá, la casa de fulano acá, esto acá, el norte, el sur, sobre todos alrededor, entusiasmadísimos, armando toda la población donde vivían. Entonces, para terminar el broche de oro, pregunto, ¿dónde se pone el sol? Atrás del guaraco.
pedazo de idiota que no sabe dónde se pone el sol, habrán pensado, ¿no? Bueno, aprendí un plumazo, que la que no sabía era yo. Aprendí dónde se pone el sol. Todas las veces te da vuelta la cabeza si vos estás dispuesto a darte cuenta de lo que no sabes. Claro.